Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí comenzando formalmente esta emisión de Los Días Contados esta semana, que como decíamos viene caracterizada por los episodios. Primero del viernes con la liberación de Lula, ese soplo de aire frío para la democracia continental. Naturalmente con la tensión que nos cede en Chile, aun cuando hay un repliegue informativo que está relacionado más con las conveniencias de los grupos que manejan los medios de comunicación que con lo que ocurre realmente en las calles y el desenlace de lo que puede ser la situación en el país trasandino, para terminar finalmente con lo que ha ocurrido en Bolivia, donde ha habido un golpe de Estado. Pero después todo lo que quieran, es un golpe de Estado. Digo porque esto incluso ha generado algunas discrepancias, no ya entre los sectores de la derecha que auspician, se han servido y hasta ven con cierta complacencia y beneplácito la interrupción del orden constitucional en Bolivia, gobernada por un obrero indio, negro, que encima tuvo la osadía de modificar para bien todos los parámetros de la economía y los indicadores de aquel país, pasando la pobreza a la mitad de los números que tenía hace 13 años cuando asumió, bajando el analfabetismo a una cuarta parte, modificando la movilidad social y las estructuras de un país que ha sido gobernado permanentemente por sectores vinculados al privilegio, que son los que en muy buena medida ahora, sobre pretexto de una situación electoral cuanto menos equívoca, han tomado este atajo en una modalidad diferente de quiebre del orden institucional que lo que veníamos viendo en América Latina, sobre todo aquella doctrina de la seguridad nacional, el Plan Cóndor, las dictaduras de fin de los 70 y los 80 en todo el Cono Sur. Bueno, lo que ha pasado en Bolivia es un golpe de Estado, por más que el presidente Macri no lo quiera reconocer y el canciller Forí, probablemente el más inepto de todos los encargados de las relaciones internacionales que ha tenido la Argentina desde la recuperación de la democracia, aupado en su trayectoria de diplomático de carrera, que puede servir para justificar su pasaje y el de sus más cercanos amigos a distintos lugares del planeta, pero para nada en sentar bases y precedentes para una política internacional seria como debería tener la Argentina. Forí, en el mejor de los casos, nadie se acordará de él cuando deje el mandato, porque encima el apellido hasta es difícil de pronunciar y de escribir, con lo cual su insercibilidad ha sido ya probada y hace lo que le dicen, independientemente de lo que haya sido su propio pensamiento y su formación por pertenecer al elenco estable de Cancillería, con una conciencia de clase mucho más parecida a los golpistas bolivianos que al presidente democrático. Este es el problema de Macri, que ha quedado efectivamente expuesto al lado de Bolsonaro y al lado de muy pocos otros mandatarios que no han condenado el golpe de Estado. Ahora bien, golpe de Estado, sin duda, pero podrán venir los que quieran, ya le dije, no me sorprende ni me preocupa que en sectores de la derecha haya cierta aquiescencia a la situación que se ha vivido en Bolivia o que se está viviendo. Sí, en cambio, de algunos sectores, colegas inclusive, con los que uno tiene coincidencias, discrepancias, pero fundamentalmente un respeto y una ponderación de su profesionalismo que hace que se pregunte qué es lo que lo lleva a, no digo justificar, pero casi en las explicaciones. Yo entiendo sí que Evo Morales tensó la cuerda cuando rechazó un dictamen popular que era el no a su próxima reelección. Apeló a la instancia judicial, como suelen hacer muchos gobernantes que tienen casi la certeza de que el Poder Judicial va a hacer lo que ellos quieren, más que lo que la opinión pública cree que debería hacer. Obtuvo esa dispensa, se convoca a elecciones y gana. Gana por entre 9 y 10 puntos, si usted quiere, entre 8 y 10 puntos, lo suficiente como para ser la primera fuerza. Ahora, no para tal vez imponerse en una primera vuelta, que es lo que denuncia la Organización de Estados Americanos, un organismo internacional muy funcional siempre, recuerden la guerra de Malvinas, sino que era lo que decía la OEA, a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay una institución que es esa, y si uno acepta la intervención de esa institución como veedora, y el veedor dice que la elección estuvo mal hecha, hay que aguantársela y después eventualmente impugnar a ese veedor. Eso pasó con Evo Morales. También, por supuesto, hubo una agitación y una permanente repiqueteo sobre su conducta, y eso es lo que movilizó y generó un clima que tiene una secuencia lógica
que bien la explica uno de los integrantes del Grupo Puebla, que es Marco Enrique Sominami, que fue candidato a presidente en Chile, un hombre del progresismo, que perdió esas elecciones y hace en Todo Noticias, además de darle un paseo a los conductores del noticiero que TN se ocupó muy bien de borrar de las redes, no está el video de la paliza intelectual que les dio explicándole por qué un periodista tiene que llamar golpe de Estado a eso y no de otra manera. Hace una secuencia que bien vale la pena que la explique, si se quiere, él mismo, porque lo hace con mucha solvencia. Lo vemos. Hablamos con el vicepresidente de la República, con el canciller, con ministros de Evo Morales y tratamos, dentro de nuestras posibilidades, de producir condiciones dentro de lo que corresponde a líderes progresistas para que se respete simplemente la sensatez. Si me permiten que hagamos un previo recuerdo de lo que está pasando en América Latina y en el mundo. Claro, cómo no. Un presidente, más allá de su valoración política, la mía es positiva y acepto y por supuesto debo tolerar cualquier crítica. Un presidente gana una elección entre 9 y 10 puntos de distancia. Se las controvierten y él amanece el domingo y dice, mire, ¿sabe qué? Repitamos la elección. Señores, también estoy disponible para que todos los vocales electorales sean distintos, para que las nuevas elecciones se hagan aún más, con estándares aún más altos de exigencia de transparencia. Eso es a las 7 de la mañana. Un presidente en su mandato electoral que convoca elecciones y cambia el colegio electoral. Y adivine qué hace la derecha boliviana y la derecha continental, por acción u omisión. Un golpe, es una barbarie lo que ha pasado en Bolivia. Y de algún modo todos somos Evo. Se le fuerza a renunciar por la fuerza, no por la razón. Y el día del gobierno de Evo Morales es gravísima para la convivencia democrática. Esto va a inspirar a otra democracia. Acuérdese, en Chile ya hoy día le están pidiendo la renuncia a Sebastián Piñera. Y yo que soy adversario de Sebastián Piñera, nunca se me ha pasado por la cabeza desconocer su origen democrático. La OEA no tiene ninguna legitimidad en este caso y la ha perdido. Si tenía poca, ahora ya simplemente pertenece a lo más oscuro de la institucionalidad internacional que yo conozca, por su origen, que podríamos discutir en otro momento porque eso no es nuevo, y por su comportamiento en este caso. Ahí está, ¿no? Marco Enrique Ominami fue candidato a presidente de Chile y acaba de decir, ¿no? Con la tensión que hay en Chile, con las movilizaciones de millones de personas, en ningún momento ni a él ni a nadie que se ajuste a derecho se le ha ocurrido interrumpir el orden institucional, sino en todo caso lo que proponía el propio Evo Morales. Ahora Piñera reconoce la falta de sensibilidad y quiere convocar a una constituyente para mejorar o cambiar las reglas de juego. Pero esto tiene, como decía también el ex candidato a presidente chileno, una saga, una serie de acontecimientos. Una actitud inédita por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia, generalmente golpistas, la triste historia de Hugo Banzer Suárez, García Mesa, toda esa generación de militares que se apropiaban, ¿no? Y derrocaban gobiernos constitucionales. Ahora es otro, el modo, el estilo, y este es el comunicado que refleja efectivamente ese cambio de época. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Bueno, yo no sé en qué manual de qué ejército está la sugerencia, ¿no?, a un poder ejecutivo, a un presidente electo por el pueblo, a que presente su renuncia. Evo Morales hablaba después de esto, por supuesto, flanqueado por Álvaro García Linera, con quien está ahora en un sector de Bolivia de bases cocaleras, con gente que está dispuesta, por supuesto, a protegerlo. Como ustedes ya saben, han saqueado su casa, han incendiado la de su hermana, han atacado casas de ministros, han bombardeado con dinamita, le han tirado a la embajada de Venezuela, donde había un ministro que pedía asilo político,
han rapado a mujeres y pintado de colorado porque eran efectivamente funcionarias del gobierno de Evo Morales. Una serie de episodios, en muchos casos con una Biblia en la mano, ¿no? Porque Camacho y Mesa, que son los líderes del golpismo, hacen una profesión de fe que supuestamente están investidos por alguna divinidad como para llevar adelante esas situaciones en Bolivia y sacarlo del medio a ese maligno sujeto que aparece, que es Evo Morales, ¿no? Respondiendo a lo que ha sido la oligarquía boliviana, los sectores de poder concentrado de la riqueza, del cobre y toda esa historia. Vamos a escuchar a Evo Morales cuando comunicaba que renunciaba para evitar un baño de sangre. Estamos renunciando, estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Bueno, la palabra de Evo Morales, ¿no? A su lado estaba Álvaro García Linera. Los legisladores del MAS, del Movimiento al Socialismo, van a ir renunciando a sus bancas y es poco probable que la sesión que se convoca en el Parlamento tenga quórum como para poder legitimar esta interrupción del orden institucional. Así que es incierto el futuro de Bolivia. Hay una suerte de anarquía que está siendo sostenida por, como decíamos antes, estos grupos de poder. El profesor Atilio Borón, que es un experto en temas internacionales, ha escrito un artículo que yo voy a compartir, lo voy a leer lo mejor que pueda, que es lo suficientemente claro porque refiere a las lecciones que deja lo de Bolivia. La tragedia boliviana enseña con elocuencia varias lecciones en nuestros pueblos y en las fuerzas sociales y políticas y populares que deberíamos aprender y grabar en nuestras conciencias para siempre. Aquí una breve enumeración. Primero, que por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos, la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses. Segundo, que hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de Estados Unidos y sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las señales de esa ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje, calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como periodistas independientes, que a favor de su control cuasi monopólico de los medios taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra del pueblo originario y los pobres en general. Tercero, cumplido lo anterior, llega el turno de la dirigencia política y las élites conservadoras reclamando un cambio y poner fin a la dictadura, por ejemplo, en este caso de Evo Morales. Como escribiera hace pocos días el impresentable Mario Vargas Llosa, aquel es un demagogo que quiere eternizarse en el poder. Eso dijo de Evo Morales. Supongo que estará brindando con champán en Madrid
al ver las imágenes de las hordas fascistas saqueando, incendiando y encadenando a periodistas a un poste, rapando a una mujer alcaldesa y pintándola de rojo, o destruyendo las actas de las pasadas elecciones para cumplir con el mandato de don Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo. Menciono su caso porque ha sido y es el inmoral portaestandarte de este ataque vil, de esta felonía sin límites que crucifica liderazgos populares, destruye una democracia e instala el reinado del terror a cargo de bandas de sicarios contratados para escarmentar a un pueblo digno que tuvo la osadía de querer ser libre. Cuarto, entran en escena las fuerzas de seguridad. En este caso estamos hablando de instituciones controladas por numerosas agencias militares y civiles del gobierno de los Estados Unidos. Estas entrenan las armas, le enseñan, hacen ejercicios conjuntos y las educan políticamente. Tuve ocasión de comprobarlo cuando por invitación de Evo inauguré un curso sobre antiimperialismo para oficiales superiores de las tres armas. En esa oportunidad quedé azorado, dice Atilio Borón, por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada por el hecho de que un indio fuese presidente de su país. Lo que hicieron esas fuerzas de seguridad, entre comillas, fue retirarse de escena y dejar el campo libre para la descontrolada acción de las hordas fascistas, como las que actuaron en Ucrania, en Libia, en Irak o en Siria, para derrocar o tratar de hacerlo, en ese último caso, a líderes molestos para el imperio. Y de ese modo, intimidar a la población, a la militancia y a las propias figuras del gobierno. O sea, una nueva figura sociopolítica, golpismo militar por omisión. Golpismo militar por omisión, dejando que las bandas reaccionarias reclutadas y financiadas por la derecha impongan su ley. Una vez que reina el terror y ante la indefensión del gobierno, el desenlace es inevitable. Quinto, la seguridad y orden público no debieron haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus lacayos de la derecha autóctona. Cuando se lanzó la ofensiva en contra de Evo, se optó por una política de apaciguamiento y de no responder las provocaciones de los fascistas. Esto sirvió para envalentonarlos y acrecentar la apuesta. Primero, exigir balotaje. Después, fraude y nuevas elecciones. Enseguida, elecciones pero sin Evo, como en Brasil sin Lula. Más tarde, renuncia de Evo. Finalmente, ante su reluctancia a aceptar el chantaje, sembrar el terror con la complicidad de policías y militares y forzar a Evo a renunciarse e irse. De manual, todo de manual. ¿Aprenderemos estas lecciones? Se pregunta Atilio Borón y nosotros hemos compartido este texto que creo que echa luz sobre el asunto. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos cambiamos de tema. Vamos a estar hablando con el dirigente del Sindicato de Empleados, de Empleados Municipales de la Ciudad de Rosario. Quedamos regulando con esto, ¿no? Antonio Herrán, ya venimos. Bueno, muy bien. Mañana hay anunciada una medida de fuerza de los trabajadores municipales. Gracias por venir y charlar este rato. Es a partir de las 10 de la mañana, con lo cual ya planteo yo una primera situación. Aquellos que estén haciendo algún trámite desde antes de esa hora, a las 10 les cierran la ventanilla a la cara, se termina de atender, se corta la cola. Digo porque hay turnos, hay lugares donde ya efectivamente se han entregado esos turnos. Pero se comunica al público que a partir de las 10 comienza el paro. Y sí, tiene que ver con el turnero para ver cuántos vecinos se atienden, los que van a hacer trámites. Por supuesto. Y en las áreas que son de mayor cuidado, como son las áreas de salud pública, hay guardias mínimas previstas para toda la jornada. Bien, estamos empezando por, digamos, las consecuencias, después vamos a las causas. Por tanto, mañana no va a haber colectividades. No, creo que con buen criterio la municipalidad ha decidido suspender las colectividades de mañana, ya que no pudo conseguir otro tipo de vigilancia que no sea la GUM. Que no sea los empleados municipales, pero no solamente la GUM, tránsito. Sí, tránsito, control urbano, hay personal de cultura, que son quienes organizan los eventos en las fiestas de colectividades, alumbrado público, que se encargan de sostener en cada una de las carpas, con sus generadores. ¿Todo eso no los hizo a ustedes pensar en la oportunidad de la medida de fuerza?
No, por supuesto, lo que no se hace por horas extras, quería hacerse las colectividades este año por quien estuviera de turno ese día, o sea, iba a haber mucho menos personal, no se podían cubrir todos los servicios que había que cubrir en una fiesta de colectividades, como se hace todos los años. Entonces se tomó la decisión de no trabajar y de que el paro finalice a las 24 horas. Bueno, esto es una metodología que se ha implementado, digo, lo de las horas extras, hace mucho tiempo y que llega a una instancia en donde no se puede pagar más. Bueno, esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Sí, no, hace 3 meses la municipalidad comenzó con este pago desdoblado. Desdoblado, el sueldo por un lado y la hora extra por otro. Exacto, el primer mes tuvimos las consideraciones del caso, se los comunicó de que era una etapa económica coyuntural, que el mes siguiente esto volvía a la normalidad, por lo tanto creímos también en esa nos daba certidumbre para todos aquellos que estaban haciendo horas extras. Pero Pablo, también hay que aclarar que esas horas extras se hicieron en gran número sobre todo en salud pública, claro, donde hay enfermedades estacionales. Donde requieren mayor asistencia en ese momento y no en otro. Y cuando el propio secretario de Salud dice que hay 45.000 nuevas carpetas en salud pública. Cosa que es así. O sea, se requiere más personal, dar un mejor servicio y atender durante las 24 horas, sábado y domingo. Uno no elige cuándo enfermarse o cuándo ir al hospital. Bueno, ahora, frente a esa situación, ustedes despliegan esta medida de fuerza. No, ante esa situación se convocó al personal para hacer las horas extras. Sí. Y después no hay plata para pagarlas. Bueno, por eso digo, ante el no pago y el desdoblamiento, ustedes comienzan la medida de fuerza. La pregunta es, ¿cuál es el vector? ¿Cómo sigue esto? Mañana hay un paro, fenómeno. Pasa el paro. Va a quedar cobrar el mes de noviembre, será los primeros días de diciembre, y ya después la semana de pagarle, o las horas estas le van a quedar a Hapkin, quiero decir, porque ya hay un cambio de gobierno ahí. No hay certidumbre en el pago. Si uno escucha al ministro de Gobierno de la provincia, todos los meses anuncia que no saben si continúa con la cláusula gatillo. Si uno lo escucha al ministro de Hacienda de la provincia, dice que la cláusula gatillo está garantizada hasta fin de año. Sí. Y estamos hablando del mismo gobierno provincial. Sí. Por lo tanto, la municipalidad se mueve a ese ritmo. Nosotros este mes hemos chequeado de que no cobrábamos las horas juntas con el sueldo. Con el cuerpo de delegados tomamos la decisión de parar mañana a las 10 de la mañana y movilizar a la puerta del Palacio Municipal hasta las 24. El mes que viene es un mes donde se tiene que producir la transición entre Mónica Fein y Pablo Hapkin. Que si seguimos con este esquema, Fein le va a pagar el sueldo y la hora esta le van a quedar a Hapkin. Es que no sabemos. Y aparte tenemos el aguinaldo el 18 de diciembre. O sea que también tendrá que averiguar Pablo Hapkin si le dejan el dinero para el aguinaldo. Si no, vamos a estar en seria dificultad en el mes de diciembre. Y vamos a estar otra vez en víspera de eventualmente medida de fuerza, quiero decir. Creo que si esto no cambia, sí. No queremos que el hilo se corte por lo más delgado. Acá, municipalidad tiene muchos servicios que están tercerizados, muchos servicios que cobran mayores costos por el servicio que brindan. Bueno, van al municipio, al banco municipal, cobran esos certificados comparado con el proceso inflacionario, por supuesto, con el interés correspondiente. Si hablamos de salud pública, están todos los medicamentos, las prótesis, todo lo que necesita salud está dolarizado. Y hay que pagarlo a ese precio que marca el mercado. Hay que decir que lo único que no cobran como debería son los empleados. Y bueno, lo que no queremos es que el hilo se corte por lo más delgado, que sea sobre los empleados municipales. Bien. Que han prestado servicio, que han colaborado, que han trabajado. Nunca le han dicho que no a este Ejecutivo a la hora de hacer un esfuerzo para sacar la municipalidad adelante, pero hoy sentimos entre todos que no somos atendido como corresponde por la Municipalidad de Rosario. Bueno, vamos a charlar seguramente más adelante, queda todavía un mes y veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a la pausa, venimos ya para el cierre del programa en 2 minutos, ya estamos. Bueno, muy bien, últimos instantes, la despedida del programa. Reiteramos lo que adelantaba Antonio Randner. Por tanto, hoy sí hay colectividades, hay mucha gente ya trabajando. Ha sido extraordinario el comienzo. Tuve la oportunidad de estar el sábado. La verdad que hacía mucho tiempo que no veía tanta gente. Y un clima, un ámbito, una cantidad de gente
buenísima, ¿no? La verdad que es una fiesta importante para la ciudad. Una pena que mañana entonces no vaya a concretarse la reunión como consecuencia, decíamos, del paro de los municipales. Nosotros sí, mañana estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.